el tubo esofágico multifenestrado, ¿sí? Que es una cánula, ¿sí? Que tiene uno de los tubos, va a comunicar hacia la vía aérea, mientras que el otro va a comunicar hacia el esófago. El del esófago se cierra con un globo y el otro se mantiene permeable para abocarse a lo que sería la entrada de la laringe. Este tubo esofágico fenestrado muchas veces es utilizado en las atenciones prehospitalarias en, en sujetos, en personal de la salud, ¿sí? Capacitado, ¿sí? Los técnicos urgenciólogos ya avanzados, ¿sí? Ya no son técnicos, son profesionales, ¿sí? De urgencias médicas que están capacitados para colocar este tipo de tubos, ¿sí? Existe también el tubo laringio, ¿sí? Este tubo laringio también muy parecido, ¿sí? a a la mascarilla laringea, pues también nos va a servir para mantener una vía aérea permeable, ¿sí? Tenemos otro tipo de dispositivos para poder intubar a nuestro paciente, que sería la guía. Entonces aquí dentro de los dispositivos, ¿verdad? Ya dispositivos más avanzados, ¿sí? Ya no básicos como era la cánula orofaringea y la cánula nasofaringea, tenemos, aparte de la mascarilla laringea, lo que es el tubo esofágico fenestrado, el tubo laringea, pues también tenemos lo que sería la guía de intubación orotraqueal, ¿sí? Entonces la guía de intubación orotraqueal, también que se denomina de Eschmann, ¿verdad? Es la de Eschmann, que también así se abrevia como el guío, ¿verdad? Esta es una herramienta en una vía aérea difícil y que sí nos permite colocar una vía aérea definitiva. Esta tiene la característica que presenta un estilete que más o menos tiene 60 centímetros de largo, este estilete, que es flexible y que en su punta presenta una angulación más o menos de 40 grados en sus 3 o 5 centímetros, 3.5 centímetros terminales, y entonces se introduce a través de la laringe y se va sintiendo cómo va pasando, como está dirigido hacia adelante, cómo van pegando o va deslizándose a través de los cartílagos traqueales, se siente como pequeños topecitos, y cuando se llega a lo que sería la carina, vemos cómo se observa, sentimos cómo rota esta guía, y entonces quiere decir que ya estamos dentro de la tráquea hasta su terminación, y a través de esta guía se puede introducir, o este estilete, se puede progresar un tubo endotraqueal que más o menos debe tener 6 milímetros o mayor de diámetro interno, y de esa forma obtener una vía aérea definitiva a través de esta guía de intubación orotraqueal de Eschmann. Bien, entonces serían parte de las técnicas básicas: elevación del mentón, propulsión de la mandíbula, muy útil en pacientes inconscientes que están obstruyendo la vía aérea con su lengua. Después podemos utilizar dispositivos básicos, la cánula orofaringea en el paciente inconsciente o la cánula nasofaringea en el paciente consciente, y de esa forma no tener que estar constantemente traccionando la mandíbula o elevando el mentón. Y tener presente que existen otros dispositivos, que muchos de ellos no nos llevan a una vía aérea definitiva, otros sí, como el de la guía de intubación orotraqueal de Eschmann. Y entonces ya hablaríamos también de lo que sería una vía aérea definitiva. Entonces hablamos ahorita de lo que sería el manejo de la vía aérea exclusivamente, ¿verdad? Entonces tenemos lo que sería la vía aérea definitiva, que ya la habíamos definido: un tubo endotraqueal, ¿sí? Con el manguito insuflado, el globito insuflado, ¿sí? Fijo y conectado a un sistema de ventilación asistida para suministrar oxígeno y también asegurarlo con una cinta para evitar su desplazamiento. De esta vía aérea definitiva existen tres tipos. Uno que sería la intubación orotraqueal, que es la más utilizada en los servicios de urgencias, en el paciente politraumatizado. Tenemos por otro lado la intubación
nasotraqueal, que ya sabemos que tiene una contraindicación relativa en pacientes con sospecha de fractura de la base del cráneo, de la lámina cribosa del etmoides, y también tenemos una vía aérea, ¿sí?, aérea quirúrgica, que puede ser de dos tipos, ¿sí?, que sería la cricotiroidomía, que es la más utilizada. Esta es la cricotiroidotomía, que es hacer un corte en la membrana cricotiroidea, o también decíamos que se puede usar la traqueotomía, que es poco utilizada porque requiere mayor tiempo, hay mayor posibilidades de sangrado, y que una de las poquitas indicaciones de la traqueotomía en el servicio de urgencias es cuando hay fractura de la laringe o de la tráquea a nivel cervical. Y entonces podríamos decir, cuando estamos hablando de una vía aérea definitiva, ¿sí?, vamos a ver cuáles serían los criterios o los hallazgos clínicos que me orientan, ¿sí?, los hallazgos clínicos que me orientan para efectivamente tomar la decisión de colocar un tubo en la tráquea. Entonces, pues un paciente que presenta ausencia de automatismo respiratorio, es decir, un paciente con apnea, pues va a ser un hallazgo clínico que me va a obligar a tomar la decisión de colocar un tubo en la tráquea. Por otro lado, también tenemos la imposibilidad de mantener permeable la vía aérea, ¿sí?, imposibilidad de mantener la vía aérea, ¿sí?, por otros medios, ¿verdad? Entonces el paciente, ya veíamos, si es un paciente que tiene obstrucción de la vía aérea por disminución de estado de conciencia y que por la lengua está ahogando y que coloca una cánula nasofaringea, pues seguramente, orofaringea o de cánula de Guedel, pues es un paciente que va a requerir definitivamente una colocación de un tubo endotraqueal, ¿no? Y entonces también la necesidad de proteger la vía aérea inferior de una aspiración de sangre o de vómito. Entonces la necesidad de proteger, decíamos, ¿sí?, la vía aérea inferior. Entonces una vía aérea inferior ya por abajo de lo que sería la hendidura glótica, y entonces este paciente tiene el riesgo de una aspiración por sangre, ¿sí?, o por vómito. Entonces es importante mantener una intubación endotraqueal para disminuir este riesgo, ¿sí? Otro sería el compromiso inminente de obstrucción de la vía aérea. Esto ocurre, por ejemplo, en los pacientes que tienen lesiones debidas a inhalación. Entonces, el paciente que estuvo en un accidente, una explosión, un incendio en un lugar cerrado, hay alto riesgo de inhalación de aire caliente, de humo y quemadura de las vías aéreas superiores, y entonces este paciente generalmente llega con ronquera, puede llegar consciente, pero es un paciente que tiene alto riesgo de potencialmente obstruirse la vía aérea por el edema supraglótico que va a provocar estas quemaduras por inhalación, y entonces aquí es muy importante una intubación temprana. También los pacientes que decíamos de fracturas faciales, que en un principio puede ser que tengan permeable su vía aérea, pero estas fracturas faciales con sangrados en la hipofaringe pueden obstruir la vía aérea, y entonces hay el riesgo de un compromiso inminente o potencial de obstrucción de la vía aérea. También los pacientes que tienen hematomas retrofaringios, o también en pacientes que están convulsionando en forma recurrente, ¿sí?, que puede ser que hasta tengan un estatus, ¿sí?, y entonces este paciente va a requerir una intubación. También los pacientes que presentan un traumatismo cráneoencefálico y que a la evaluación de la escala de coma de Glasgow presentan un Glasgow igual o menor de 8, son pacientes que también van a tener problemas de obstrucción de la vía aérea con disminución del reflejo de deglución, con desplazamiento de la lengua hacia atrás, y de esa forma van a requerir también una intubación estos pacientes. Entonces, por otro lado, también ya tenemos problemas de ventilación. Entonces, cuando el paciente tiene una imposibilidad para mantener una oxigenación adecuada,
a través de una oximetría del pulso y que el paciente presenta su mascarilla con oxígeno, con reservorio y tiene su oxígeno suplementario y no mantiene una oxigenación adecuada, va a ser también una indicación para colocar una vía aérea definitiva. Entonces aquí sería ya no tanto un problema de la vía aérea, sino un problema de la ventilación. Y entonces si hablamos propiamente de lo que sería la intubación, que decíamos la más frecuente, o sea, más bien de la intubación endotraqueal, una vía aérea definitiva, ¿sí? Lo que sería vía aérea definitiva, ¿sí? Vamos a tener que el factor más importante de la elección, ya sea de una intubación orotraqueal o nasotraqueal, va a ser la experiencia del médico. Ambas técnicas son seguras, son efectivas, cuando se realizan en forma correcta, aunque sabemos que la más utilizada va a ser la orotraqueal, que nos permite una visualización directa de la entrada del tubo a través de las cuerdas vocales, lo que no es factible cuando se hace la nasofaringea. Es muy importante que durante este procedimiento se realice la oclusión del extremo superior del esófago a través de la compresión del cartílago cricoides para evitar la aspiración de la intubación. También a veces hay médicos que dicen que es efectiva una presión manual sobre la laringe, hacia arriba, atrás y a la derecha, para visualizar mejor las cuerdas vocales durante la intubación orotraqueal. Acuérdense, recordemos que se requiere 2 personas para hacer la intubación. Una persona va a mantener alineada, ¿sí?, e inmovilizada la columna cervical, mientras que el otro sujeto, del otro individuo, del equipo de reanimación vital, va a realizar propiamente la intubación orotraqueal. Entonces, una va a provocar la inmovilización del cuello y el otro va a realizar propiamente el procedimiento de la intubación. Si el paciente está en apnea, la intubación nasotraqueal estaría contraindicada, porque recordemos que es un procedimiento a ciegas donde estamos percibiendo la ventilación del paciente y cuando les percibo la salida de aire a través de la cánula, quiere decir que ya está abocada a la entrada de la laringe, por lo tanto la nasotraqueal está contraindicada, tiene una contraindicación absoluta que sería el apnea. Y también tiene contraindicaciones relativas cuando hay fracturas faciales asociadas a fracturas de la base del cráneo, también estaría como una contraindicación relativa por el riesgo de entrar a lo que sería a la cavidad craneal. Y entonces, cuando hacemos la intubación endotraqueal de nuestro paciente, ¿cómo puedo yo efectivamente realizar la comprobación de que el tubo endotraqueal está en un lugar correcto, es decir, está dentro de lo que sería la tráquea? Y entonces hay varios factores que son importantes. Entonces se visualizó a través de la laringoscopía directa el paso del tubo, ¿sí?, entre las cuerdas vocales. Es un procedimiento que yo pude visualizar perfectamente cómo entró el tubo a través de las cuerdas vocales. Posteriormente empecé a ventilar a mi paciente con mi bolsa y tubo y ausculto el tórax de mi paciente. Y entonces al auscultarlo, ¿sí?, puedo escuchar a través de colocando el estetoscopio en la línea axilar media, hay una entrada de aire en forma bilateral, y por otro lado también lo coloco mi estetoscopio en el epigastrio y hay ausencia de lo que sería de borborismos en el epigastrio, es decir, quiere decir que no está la cánula en lo que sería el esófago, ¿sí?, hacia el estómago. Entonces, que esté ventilando el estómago. Entonces, ausencia de borborismo en el epigastrio. También es ideal tener la presencia de un detector de CO2, ¿sí?, en el aire expirado, ¿sí?, que sería un detector colorímetro de CO2,
o si se tiene la posibilidad de un capnógrafo para efectivamente ir detectando la cantidad de CO2 del aire expirado. Entonces de esa forma también, por último, se corrobora la posición del tubo a través de una radiografía de tórax. Entonces estos serían algunos de los puntos importantes para comprobar que efectivamente el tubo se encuentra dentro de lo que sería la tráquea, ¿verdad? Entonces eso sería importante. Ahora, vamos a tener que cuáles van a ser los signos objetivos de obstrucción de la vía aérea. Entonces, si seguimos con el manejo de la vía aérea, ¿cuáles son algunos de los signos objetivos que me orientan a que mi paciente tiene una obstrucción de la vía aérea? Entonces, primero, si el paciente está agitado, acuérdense que el primer dato clínico de una mala ventilación es la agitación, es la excitación. Entonces, si el paciente está agitado, si está excitado, me está diciendo que mi paciente tiene una hipoxia. Cuando el paciente ya empieza a tener deterioro de su estado de alerta, entonces hay una depresión de lo que sería su sensorio, me está diciendo que el paciente ya tiene una hipercapnia, tiene incremento de los niveles de CO2. Y recordemos que la cianosis, que en un principio es peribucal, distal, lecho unguial, generalmente es un dato tardío de esta hipoxia. Entonces, estos son algunos signos objetivos que me están orientando a la obstrucción de la vía aérea. Entonces, por otro lado, es muy importante escuchar al paciente, escuchar su respiración, ¿sí? Entonces, si tiene el paciente una respiración ruidosa, ¿sí?, me está hablando que el paciente presenta una obstrucción respiratoria, ¿verdad? Y entonces también aparte de escuchar, busque si el paciente tiene retracciones de la pared torácica, el uso de músculos accesorios, ¿verdad? Entonces, si está agitado, si está depresión de sus sensorios, si tiene cianosis, escuche su respiración, si ruidosa no es obstructiva, explore el tórax, si tiene retracción del esternón, tiene retracción, ¿sí? Está utilizando músculos accesorios para la respiración, me está indicando que posiblemente el paciente presenta una obstrucción de la vía aérea. Por otro lado, pues también si hay oclusión parcial de la faringe o laringe, el paciente va a presentar ronquera, ¿verdad?, por su propia lengua. Si tiene sangre, si tiene restos de vómito, entonces va a tener un gorgoreo, y entonces en este momento va a ser muy importante la aspiración. O si ya tiene un cierre a nivel de la hendidura glótica, va a tener un estridor, ¿sí? Y que este estridor pues me está diciendo que definitivamente este paciente va a requerir un tubo endotraqueal. También hay que hacer una exploración del cuello, y entonces hay que palpar la tráquea a nivel del cuello para ver si está en la línea media, y de tal manera que si no está en la línea media, está desplazada, me está hablando que seguramente hay un problema a nivel intratorácico que puede estar desplazando los elementos del mediastino, como puede ser la presencia de un neumotórax a tensión, entonces el desplazamiento de la tráquea hacia el lado contrario del neumotórax a tensión, con ingurgitación yugular, me está hablando de una presencia de un neumotórax a tensión que va a requerir seguramente lo que sería una toracocentesis para un neumotórax a tensión, convertirlo en un neumotórax simple. Si seguimos con este manejo de la vía aérea y ventilación, vamos a tener que muchas veces el tener una vía aérea permeable, ¿sí?, es un paso importante para proveer oxígeno al paciente, pero es solamente el primero, ya que el paciente puede tener problemas
en la respiración y en la ventilación. Entonces sabemos que el primer paso importante es permeabilizar la vía aérea, que es lo que hemos estado hablando, a través de dispositivos básicos, maniobras básicas, algunos otros dispositivos, como la guía de intubación orotraqueal, o bien la cánula laringea, ¿verdad? El tubo laringio. Todos estos nos van a ayudar para permeabilizar la vía aérea, pero una vía aérea permeable beneficiará al paciente a menos que esté ventilando adecuadamente, porque si no lo tengo una permeabilización de la vía aérea, pero no tiene una ventilación adecuada, pues el paciente va a tener problemas de una hipoxia, una hipoxemia. Entonces, ¿cómo voy a reconocer estos problemas de ventilación? Entonces, ¿cómo voy a reconocer estos problemas de ventilación? Entonces, vamos a tener, por un lado, que la ventilación puede comprometerse por obstrucción de la vía aérea, pero también por alteraciones en la mecánica ventilatoria. Entonces, esa mecánica ventilatoria del tórax, ¿verdad?, de las costillas, esta mecánica ventilatoria, por fracturas, puede ser que el paciente tenga problemas de su ventilación. Entonces, si el paciente no mejora al permeabilizar la vía aérea, deben buscarse problemas de la mecánica ventilatoria, como podrían ser, decíamos, fracturas costales, sobre todo en los pacientes que tienen tórax inestable, que recordemos que son 2 o más costillas fracturas, y cada costilla presenta fracturas en 2 o más sitios, lo que provocan un tórax inestable con respiración paradójica. Y entonces las fracturas costales, recordemos que provocan dolor, y este dolor imposibilita una buena mecánica respiratoria, y entonces provocando una respiración rápida y superficial por ese dolor de las fracturas costales. Recordemos que en pacientes adultos mayores o que presentan enfermedades pulmonares preexistentes tienen mayor riesgo de problemas de mecánica ventilatoria. Hay que recordar que también las lesiones intracraneales pueden provocar alteraciones en los patrones respiratorios, una respiración de hiperventilación neurogénica central o una respiración de Cheyne-Stokes, y entonces también estos patrones respiratorios anormales pueden afectar la eficacia de la ventilación. También hay que tener presentes las lesiones medulares. Las lesiones medulares, sobre todo las cervicales, estos pacientes van a presentar una respiración solamente diafragmática, abdominal, y entonces esta parálisis de los músculos intercostales muchas veces van a requerir estos pacientes una ventilación mecánica asistida por parálisis de los músculos intercostales. Entonces serían problemas de la ventilación que presentan estos pacientes. Entonces, ¿cómo voy a poderlos detectar? Entonces vamos a hacer la exploración de nuestro paciente. Ya sabemos que ya tiene una permeabilización de la vía aérea, pero decíamos que el segundo paso importante es la ventilación. Y entonces hay que hacer una buena exploración. Entonces observe si hay asimetría en los movimientos de los dos hemitórax, ¿verdad? Los movimientos de inspiración y de expiración, ¿verdad? En donde si tiene una respiración paradójica, en que al inspirarse un hemitórax se levanta y el otro se retrae en el paciente, pues me está hablando de una respiración paradójica compatible con un tórax inestable, ¿verdad? Explore si hay el paciente, ausculte al paciente, ¿no? Pues aparte de la inspección, observando la ampliación, si hay asimetría, observe si hay esfuerzo respiratorio del paciente, que puede ser una amenaza inminente de la ventilación del paciente. Entonces decíamos también ausculte la entrada y salida de aire en ambos hemitórax, cuantifique la frecuencia respiratoria. Sabemos que la taquipnea es un mecanismo compensatorio cuando se inicia una insuficiencia respiratoria. Otro punto importante es utilizar el oxímetro de pulso.
Este oxímetro de pulso nos proporciona una saturación de oxígeno de la hemoglobina, y hay que recordar que también nos va hablando sobre la perfusión periférica del paciente, ¿sí? Aunque sabemos que no asegura que la ventilación sea adecuada. Esto sobre todo en pacientes que tienen una hipoperfusión o en pacientes que tienen una hipotermia, ¿sí? Puede ser que no nos asegure que existe efectivamente una ventilación, ¿sí?, adecuada en estos pacientes, que hablaremos un poquito sobre la importancia de la oximetría de pulso. Y entonces, ya una vez que yo decido intubar a mi paciente para tener una vía aérea permeable y también lograr una buena ventilación, tengo que predecir si va a ser una intubación endotraqueal difícil. Para predecir el grado de complejidad es muy importante evaluar la vía aérea del paciente, si es posible, antes de realizar la intubación. Se utiliza una mnemotecnia en los cursos ATLS, ¿verdad?, de reanimación vital avanzada, que sería la mnemotecnia de limón. Entonces, a través de esta valoración, yo puedo predecir si va a ser una intubación endotraqueal difícil. Y entonces, que idealmente debe realizarse antes de intentar la intubación. Entonces, donde teníamos la L es de lesiones evidentes externas, ¿verdad? Entonces, lesiones evidentes que pueden dificultar una intubación, como sería el trauma, un trauma maxilofacial, pues la deformación, ¿sí?, del tercio medio de la cara, o bien de fracturas de la mandíbula, donde pueden hacer más difícil la intubación, la presencia de lesiones externas, sobre todo el trauma maxilofacial. Después tenemos la I de limón, que es investigue la anatomía del paciente, ¿verdad? Y entonces tenemos medir 3-3-2, que se refiere a medición de traveses de dedos. Y entonces, al abrir la boca el paciente, ¿sí?, al abrir la boca del paciente, la apertura de la boca debe ser igual, o por lo menos debe ser de 3 traveses de dedo. Si la apertura de la boca es de menos de 3 traveses de dedos de apertura de la boca, nos está diciendo que hay una alteración de la anatomía del paciente para permeabilizar la vía aérea, y nos está hablando de una vía aérea difícil. Tenemos que también medir, que sería el otro 3, que sería 3 traveses de dedo entre el mentón y el hueso yoides del paciente, ¿verdad? Entonces, entre el mentón y el hueso yoides del paciente también 3 traveses de dedo. Entonces, 3 acá, 3 de distancia del mentón, ¿sí?, hacia lo que sería, ¿sí?, el hueso yoides, por lo menos de 3 traveses de dedo. Y por último tendríamos el 2, que serían 2 traveses de dedo entre lo que sería el piso de la boca y la escotadura del cartílago tiroides. Aquí tendríamos el cartílago tiroides, y entonces aquí 2 dedos entre el piso de la boca y lo que sería la escotadura del cartílago tiroides. Tenemos ahora lo que sería la M, que sería la valoración de Mallampati, ¿verdad?, que esto es muy común que lo hagan los anestesiólogos cuando van a hacer una intubación del paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente con anestesia general. Entonces, Mallampati, ¿sí?, cuando es posible se puede hacer con el paciente semisentado, o si no con el paciente en decúbito dorsal. Se introduce la hoja del laringoscopio, ¿verdad?, y se retrae la lengua hacia abajo para valorar lo que sería la hipofaringe. Y entonces, del Mallampati hablamos de la clase 1, donde se observa lo que sería el paladar blando, se ve toda la úvula, se ven los pilares, y acá sería el dorso de la lengua, y se puede observar claramente lo que sería, ¿sí?, el istmo de las fauces, ¿verdad?, los pilares, la úvula, el paladar, ¿sí?, y aquí se vería perfectamente. Sería una clase 1 de Mallampati. La clase 2 se sigue observando el paladar blando, se sigue observando toda la úvula,
y se ven parte de las fauces, pero ya no se ven los pilares. Estos pilares ya no se observan claramente, ¿verdad? Entonces nada más observamos toda la úvula con el paladar, y acá lo que sería las fauces son visibles. Y tenemos lo que sería la clase 3. En la clase 3 se observa el paladar blando y se observa solamente el inicio, ¿sí?, de lo que sería la base de la úvula.